Queridísimo Andrés Oppenheimer, en el instante que entra Andrés en el Zoom, en la antesala, y le dan admitir y ve la máscara de Anonymous, vi tu cara, Andrés, que te echaste para atrás como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Pensé que me equivoqué de Zoom, entré en Zoom equivocado. No, la cara de los dos fue así. Yo te vi cuando viste la máscara de Anonymous en ¿Qué tal, Fernanda? Dije, no puede ser que yo también sentí un golpe en el corazón. Una cosa extrañísima. Pero bueno, vamos a un tema, pues evidentemente que hay que poner en la mesa. No es un tema fácil, porque pues no solo puede haber un colapso económico, un colapso en seguridad, un colapso emocional, sino también, y muy difícil, un colapso educativo causado por la pandemia. Adelante. Efectivamente, Fernanda, a mí me preocupa muchísimo este tema porque, como tú recién decías, todo el mundo está hablando de la crisis económica, que la hay, todo el mundo está hablando de la crisis en salud pública, que la hay, todo el mundo está hablando de la crisis de seguridad, que la hay, pero muy poco se está hablando de la debacle que se viene en la educación. Porque fíjate, tú sabes que yo soy un gran defensor de la educación en línea, soy un gran fan, creo que va a ser muy bueno todo esto de que cada vez más estudiantes estudien en sus casas parte del tiempo con sus computadoras, pero también hay que reconocer que muchísima gente no tiene una buena conexión a Internet, no tiene un laptop y eso va a aumentar la inequidad en México y en todos nuestros países. Fíjate que según las Naciones Unidas hay 1.200 millones de niños en todo el mundo que se han quedado sin ir a la escuela por la pandemia y en América Latina solo el 34% de los niños que van a la escuela primaria, fíjate, 34%, el 41% de los que van a la secundaria y el 68% de los que están en la educación terciaria tienen acceso a una computadora y una buena conexión a Internet en su caso. Esto es según un estudio del OECD. Entonces, Fernanda, tenemos un problema gravísimo aquí, que mucha gente, muchos niños, se van a quedar cada vez más atrás. Y hace pocos días, hablando de esto, entrevisté a un hombre que yo admiro mucho, Salman Khan, el director, el fundador de la Khan Academy, que como tú sabes, da cursos, videos educativos gratuitos. Sí. Es una organización sin fines de lucro, ellos no son una empresa que gana dinero, a 107 millones de niños en todo el mundo, incluido en México, en español. Y él me decía que, según estudios que salieron hace poco, antes de la pandemia, Fernanda, un niño que se tomaba sus vacaciones de verano de 3 meses, sin estudiar, esos 3 meses solos hacían no solo que no aprendiera nada, sino que se olvidara de mucho de lo que había aprendido el año anterior. Entonces él dice, súmale esos 3 meses, otros 3, otros 4, 5, el cierre de las escuelas, y vamos a tener toda una generación de niños que van a haber perdido un año académico de clase por esta pandemia. Y eso va a ser una cosa, un lastre que nos puede durar en muchos de nuestros países por generaciones, porque va a ser una generación que se va a quedar atrás en muchos sentidos. ¿Qué va a pasar? Que los padres de los niños que tengan recursos van a tener un tutor, ya están teniendo internet en su casa, están siguiendo los cursos, Sí, pero muchos otros los no. que no, exacto. Entonces, yo escribía, Fernanda, en mi columna de Miami Herald del domingo, que ojalá más gente conozca y se meta en estos videos educativos a Academia Khan, porque es un recurso que muy pocos conocen. Alguno me tuiteó ahí, Andrés, tú estás haciendo publicidad. Bueno, aclaremos, jamás he recibido ningún favor de la Academia Khan, del Khan Academy, ni lo pienso recibir. Pero es una entidad que vive de donaciones, tienen 200.000 donantes en todo el mundo y dan videos gratuitos
en Internet para que los niños, por ejemplo, suponte, no entienden la regla de 3 de matemáticas. Te metes en un video del khanacademy.org en español y te explican cómo es, y es interactivo. Y el niño puede preguntar, bueno, pero yo no entiendo por qué esto se multiplica y no se divide, y te lo explican. Entonces, Fernanda, yo creo que este tema de la desigualdad educativa que va a traer esta pandemia es un tema muy serio, que tenemos que hablar como sociedad, porque, repito, nos va a postergar una generación o más de niños que van a perder un año de clase por lo menos, y es importantísimo que los padres y las madres en sus casas se pongan las pilas, usen estos videos y otros gratuitos de estas plataformas que están ofreciendo este servicio, porque es la única forma. Estos son plataformas de Internet interactivas, a diferencia de la televisión. Muchos estados de México, por ejemplo, han ofrecido clases con televisión. Bueno, está muy lindo eso, una maestra, un maestro frente a un pizarrón explicándoles a los niños, pero eso no le permite al niño interactuar, no le permite al niño decir, pero perdón, profesor, no entiendo eso. No, en una clase en televisión sigue, y el que le puede seguir el ritmo bien y el otro se queda atrás. Entonces, Fernando, yo creo que es importantísimo que la gente primero se concientice del estrago que esto va a causar académicamente en nuestros niños, y segundo, que usen estas plataformas gratuitas, repito, de organizaciones sin fines de lucro, que no tienen publicidad, que no venden los datos de los usuarios, que las usen para que los niños no se queden atrás. Fíjate, Andrés, mientras te escuchaba, pensé, ojalá los maestros hayan motivado a los alumnos lo suficiente para que tengan hambre de aprender más. Y de aún en vacaciones, que no están de vacaciones, pero sí están y no tienen nada que hacer, lo interesante sería cómo los motivas, si es que no vinieron suficientemente motivados, para que ahora tomen un curso de algo o entren a aprender algo. Me parece muy importante cómo de la mano de la educación va la motivación, el liderazgo, la actualización, es decir, todo esto que como sociedad tenemos que aportar, no solamente el maestro, Andrés. Pero, Fernando, esto es clave, porque en esta nueva economía que se viene, la economía del Zoom, donde cada vez más gente va a trabajar en su casa, y ni hablar de la que se viene después, que va a ser la telerobótica, que las fábricas van a funcionar Sí. desde tu casa. Tú con tu laptop vas a manejar un robot que en algún lugar de México va a fabricar una camisa, un pantalón. Esto va a hacer que la educación cada vez más, fíjate, o sea, ¿quiénes son la gente que puede trabajar en su casa de vía remota? La gente que tiene más educación, la gente que sabe cómo manejar Internet, la gente que probablemente sabe un idioma, la gente que tiene estudios. Los que hagan trabajos manuales, repetitivos, van a ser reemplazados por robots, van a ser reemplazados por la telerobótica. Entonces, los padres, yo no me canso de repetirles, díganle a sus hijos, o si no, que hagan lo que yo hice cuando mi hijo era pequeño. Lo mandé a trabajar a un McDonald's. Lo mandé a trabajar. Claro. Entonces, se pasó un verano ahí y me dijo, entonces, años después, cuando me decía, no, yo quiero jugar al básquet, no quiero estudiar en la universidad, le dije, bueno, tú quieres trabajar el resto de tu vida. No era McDonald's, era otra, no lo cual de comida rápida. Pero le dije, ¿quieres hacer eso el resto de tu vida o quieres hacer algo más desafiante, algo más interesante? Entonces, yo creo, Fernanda, que los padres tienen que decirle a los niños que en la economía que se viene, el que no tenga una buena educación, el que no esté bien formado, no va a poder tener un trabajo más o menos, ni hablemos de lucrativo, interesante. Te mando un abrazo, @OppenheimerA,
hay que leerte en el Miami Herald, hay que leerte en todos lados. Me encanta tus reflexiones, Andrés, y este planteamiento que haces de un colapso educativo, pues se suma a otra preocupación, ¿no? Porque ¿qué hacemos con tanta preocupación, Andrés, en un minuto para despedirnos? ¿Qué hacemos con tanta preocupación? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Vamos a tener que elegir las preocupaciones y priorizarlas? ¿O cómo le vamos a hacer? Yo siempre digo, Fernanda, termino con un comentario cuando le pregunté una vez a la primera ministra de Finlandia cómo hacía su país para estar primero en todos los rankings de bienestar, de salud, de todo. Me dijo, hay 3 secretos: la educación, la educación y la educación. Yo creo mucho en Ahí eso. está la prioridad, punto. La educación, la educación, la educación. Gracias por estar con nosotros, mi querido Andrés. ¿Ya saliste a la calle aquí en México o Ciudad de México? No en otros estados, cosa que me da mucho gusto, pero aquí pues hubo el semáforo naranja y como que se avanzó tantito y la gente está saliendo. Yo digo, no, quédense en casa, todavía no. Y lo mismo aquí, Fernanda, en Estados Unidos, en Miami, en Florida, en Texas, especialmente en todos los estados con gobernadores republicanos que le siguen la línea a Trump, han abierto demasiado pronto y ahora estamos viendo un aumento impresionante de los contagios. Un abrazo, Andrés. Te quiero bien, te Lo admiro. mismo, Fernanda. Hasta pronto.